Hola, amigos de Rigorífico Poesía. El día de hoy les traigo una reseña literaria biográfica sobre una mujer de origen judío, quien se definió más que como filósofa, era una teórica de la política. Y es que el eje central de su estudio es el humano en pluralidad, esa masa de individuos, más que el ser en singular aislado de una sociedad. Temas centrales de su estudio son la acción, la revolución, el poder, la violencia extrema, la democracia. Esta reseña la sustento en el libro que se titula El amor y la libertad, escrito por Andrea Daverio, licenciada en Ciencia Política, uruguaya, magíster en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo de la Universidad Georgetown, en convenio con la Universidad Nacional General San Martín, candidata a doctora en el momento de escritura de este libro, que fue en el año 2008. Les pido disculpas por mi pronunciación en algunos nombres, pero espero hacerme entender. Hannah Arendt es la mujer de la que les hablo. Nació el 14 de octubre de 1906 en Alemania en el seno de una familia judía. Renuente a ser considerada como filósofa, huidiza a encasillamientos ideológicos. Su padre murió a consecuencia de sífilis antes de que Hannah cumpliera 3 años de edad. Hannah, de pequeña, fue una niña muy enferma. De adolescente, a los 15 años de edad, empezó a diferenciarse de sus compañeros del colegio porque era una ávida lectora. Leía filosofía, narrativa, poesía, incluso tocaba violín. Sus quejas y protestas en cuanto a la forma en que era educada en el colegio eran recurrentes. Debido a ello, y gracias al apoyo y comprensión de su madre, Hannah prefirió quedarse en casa discutiendo con sus amigas y aprendiendo por sí sola, especialmente sobre textos griegos, los cuales eran sus predilectos. A los 17 años de edad dominaba el griego y el latín. Antes de entrar a la universidad ya había descubierto a Kierkegaard. Se había leído Crítica de la razón pura de Kant, así como La psicología de las concepciones del mundo de Karl Jasper, psiquiatra, filósofo, discípulo de Weber y amigo de Heidegger, quien se convertiría en uno de sus grandes amigos y confidentes. También tuvo que emigrar a la Alemania nazi en razón a que su mujer era de origen judío. 1924, sin haber cumplido los 18 años de edad, ingresa a la universidad en Marburgo, en Alemania, para estudiar filosofía. Su profesor, Martin Heidegger, conocido especialmente por su obra El ser y el tiempo, obra que revolucionó la filosofía en el siglo XX, se convertiría en su primer gran amor. Ese tenía 35 años de edad para ese momento, 17 años más que su alumna, era casado, tenía 2 hijos pequeños. Segundo, Heidegger terminó adhiriéndose al nacionalsocialismo, partido de Hitler, y sería uno de los colaboradores del nuevo régimen nazi. Por su parte, Hannah emigró por su condición de familia de judíos y se convertiría en una de las principales críticas del régimen. Recordemos que el partido nazi contó con el principal apoyo de las empresas capitalistas del momento. 3. Heidegger y Hannah intercambiarían muchas cartas. En una de aquellas primeras cartas, este le decía a ella: querida Hannah, ¿por qué es el amor tan rico, superando todas las dimensiones de las otras posibilidades humanas, y por qué supone una carga dulce para aquellos a quienes afecta? Porque nos convertimos en aquello que amamos, y no obstante seguimos siendo nosotros mismos. Querríamos dar entonces las gracias al amado, y no encontrarnos nada que satisfaga este deseo. Cuarto, bajo la guía de su amigo Jasper, Hannah escribiría su tesis doctoral, finalizada en 1929, sobre una temática casi que reservada a los teólogos cristianos: el amor en San Agustín, dividida en 3 partes. Primero, el amor ardiente; segundo, el amor entre los hombres y Dios; y tercero, el amor al prójimo. Quinto, en 1929 se casa por lo civil con un filósofo judío, Günther Stern, el cual había conocido en un seminario precisamente dictado por Heidegger. Hannah fue un referente en su época estudiando sobre el romanticismo alemán, la condición femenina, las conquistas femeninas. De hecho, dedicó 3 años a escribir un libro sobre Rahel Levin, escritora alemana de origen judío que abogó por la emancipación de los judíos y de las mujeres. En una conferencia sobre esta temática en 1933, año en que Hitler se tomaría el poder, Hannah ya hablaba de que, a pesar de la igualdad legal entre hombres y mujeres, estas no solo tienen que aceptar un salario menor que el de los hombres en el desempeño de iguales funciones, sino que además, por supuestos factores biológicos, la mujer tenía que administrar la casa y cuidar de los hijos, donde se ve la bifurcación entre escoger entre ser profesional y el cuidado de la casa.
6. Hannah en una entrevista manifiesta que para ella y para cualquier persona que estuviera en su sano juicio, que al menos 3 o 4 años antes de la llegada al poder de Hitler era un hecho notorio que un gran número de alemanes simpatizaran con los nazis era bastante obvio. Aquí recuerdo un extracto del texto que siempre relaciono con este tema y es del libro de Santiago Gamboa, un escritor colombiano. El libro se llama La Guerra y la Paz, un ensayo sobre algunas guerras y procesos de paz en el mundo, libro escrito en el marco de la negociación de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. La cita dice, comillas, lo peor es que la cultura no es un antídoto infalible. Haber leído libros sabios y conmoverse con el arte o la música no es un blindaje certero contra este cruel principio. Puede evitarlo con ciertos casos, pero su efectividad es variable. Ejemplo de ello es Alemania, una sociedad culta y exquisita como pocas que se entregó en forma mayoritaria y acrítica al genocidio. Claro que intelectuales como Thomas Mann o Hermann Hesse se opusieron, pero poca gente lo siguió. Esto siempre me pareció extraño y contradictorio. Cierro comillas. 7. En 1936 se separa de su primer esposo Günther. Al año siguiente se divorcia de este. Serían amigos de allí en adelante. O sea, su primer matrimonio duró cerca de 8 años. 8. En 1936 en París se enamora de un hombre de izquierda, culto, Heinrich Blücher. No era proveniente de familia adinerada, no era universitario, pero sabía hablar con distinción. Esa noche en París, a pesar de que ella se había prometido no volver a reincidir en cuestiones amorosas, esta situación la llevó a cuestionarse, como dice Andrea Daverio, autora del libro que les hablo, si no será posible conciliar la inteligencia y sentimiento, conciencia y amor, sin que lo uno deba ser tributario o ahogar a lo otro. Heinrich se convertiría en su esposo y compañero del resto de vida para ambos. Junto con este harían parte de un grupo de amigos en Nueva York conocido como La Tribu. 9. Entre 1937 y 1938 acontecen algunos de los sucesos que han marcado los últimos tiempos, tales como el bombardeo de la ciudad de Guernica. Entre el 9 y 10 de noviembre ocurre lo que se conoce como la Noche de los Cristales Rotos, donde se atacan y asesinan a miles de judíos en Alemania. 10. En 1940, los campos de concentración nazi ardían. El exilio de miles de personas era la búsqueda para salvar sus vidas. Hannah huye al que sería su nuevo hogar y última morada, Estados Unidos de Norteamérica. 11. Para el año de 1950 sale la primera edición de una de las obras más importantes de Hannah, Los orígenes del totalitarismo. A través de casi 600 páginas, la filósofa intenta explicar sobre el antisemitismo, imperialismo y totalitarismo. 12. El esposo de Hannah siempre estuvo al tanto de la comunicación entre ella y Heidegger, y en vez de ser celoso, toma una actitud abierta y antes bien alienta a ello. En su momento el esposo de Hannah tuvo una aventura amorosa con una mujer de origen judío. Hannah sufre por ello, pero eso no es suficiente para terminar su matrimonio con Heinrich. En su relación no tuvieron hijos. 12. Para el año de 1952 es la primera mujer que es invitada por la prestigiosa Universidad de Princeton. 13. Muere el esposo de Hannah. En el funeral de este, uno de los amigos de la pareja, el profesor Schaffer, cita una de las líneas de la apología de Sócrates, de Genofonte. Comillas, debemos partir, yo hacia la muerte, vosotros hacia la vida, solo Dios sabe lo que es mejor. Cierro comillas. 13. El 4 de diciembre de 1975, Hannah falleció en la ciudad de Nueva York. Bueno, lectores, caciques, espero les haya gustado la reseña. Ya en su momento estaremos haciendo un análisis en sí de esta autora del día de hoy. Para ello me estaré apoyando en un libro de la editorial Salvat. Cuéntenos en los comentarios si ha estudiado sobre esta autora y qué ideas le llamaron la atención. No olvide darle me gusta a este video, compartirlo y seguirme en las diferentes redes sociales como Instagram, YouTube, Facebook y Spotify.